Sagrado, nunca mais esqueço. Vou tatuar no meu braço isso. Hector, pronto, então, como eu te falei, essa discussão que a gente inicia, né, sobre o movimento dos escritores independentes, numa realidade de Brasil, né, Recife, 1980, e é o meu tema de mestrado, né? Então, no primeiro momento, eu vou tentar trazer o que acontecia em 80, na década de 80, né? E depois a gente fica tentando fazer uma conexão com o que é hoje, o hoje, sabe, Hector? Bom, então eu queria primeiro, no primeiro momento, saber, Hector, quem era Hector Pellisi, final de 70, começo de 80, meados de 80. Quem era Hector nesse começo dos anos 80? Bem, minhas primeiras armas na literatura foi em um jornal do interior de Buenos Aires, no ano 1971. Eu era muito jovem. Depois eu segui escrevendo poemas. Ten en cuenta de que en Argentina, en todos esos años, siempre hubo dictadura, así que era muy difícil hacer literatura, hacer arte. En el año 1972, en un festival de música, yo recité un poema de una poetisa argentina llamada Susana Esterzova, y el título del poema era Aos Heróis de Trelew, militantes fusilados en una base aérea no sur del país. Y con el teatro cheio, yo recité ese poema. Na saída, me estaba esperando a policía. Ahí fue la primera vez que fui preso. Bom, siguió todo. Hubo un intervalo de democracia entre el 73 y el 76, que fue bom para nós, foi bom para o teatro, foi bom para a música, foi para a literatura em geral. E no 76 vem a ditadura brava, certo? Eu fiquei aqui na Argentina, fiz algum exílio interno, me fui a outras províncias, e no ano 1979 eu fundo uma revista literária chamada Siembra, Semente. E aí era difícil, mas a gente podia escrever. Nós fazíamos essa revista em mimeógrafo e depois distribuímos gratuitamente, tiramos de noite por embaixo das portas das casas, né? E assim. Isso foi no ano 1979. No 80, a situação ficou grave, digamos, né? E eu saí para o Brasil. Eu tinha um amigo que estava exiliado aqui em Recife, que había participado de las lutas populares lá en Argentina. Yo había militado con él. O ejército comenzó a perseguir a él y él fugió, fue para o Brasil y llegó lá en realidad él llegó a Ciudad de Cabo, porque lá tinha un primo, un contacto para de ahí él ir para Venezuela.
mas o contato dele, o primo dele não estava mais, e aí ele ficou no Cabo, e aí começou a desenvolver a vida dele. Aí então eu venho O Cabo de direto... Santo Agostinho, que você fala. Sim, Cabo de Santo Certo. Agostinho, sim. Ponte dos Carvalho primeiro, depois foi a Santo Agostinho, ao Cabo. Aí, então, eu venho de lá e me encontro com ele no Cabo. E aí estuvimos morando um tempo aí no Cabo, depois a gente veio aqui para o Recife. No Recife, eu me encontro com uma série de escritores, poetas, pintores, em um bar que tinha del lado da Libro Sech, o Casarão, era um bar, certo? E aí que conocí grandes poetas como Alberto da Cunha Melo, Domingos Alessandre, Aumir de Castro Barro, tem una poetisa muy importante para mí, Bandeira era de sobrenome, mas não me estou lembrando o nome dela agora. Celina de Holanda estava nesse. Celina de Landa, CC, muito minha amiga. Nós íamos ao departamento dela, com Alberto da Cunha Melo, com Cláudia Cordeiro, certo? Bom, e aí conheci todo mundo. Montes Magno. Bem, ahora no me lembro en este momento, sí, no tengo de cabeza, pero conocí todo el mundo. Yo tenía los originales de un libro meu llamado Por Caminhos de Pássaros. Aí Domingo Alessandre me faz a tradução. Montes Magno me apresenta a Bacaro, que tinha a Casa das Crianças em Olinda, e na gráfica de lá eu imprimi o livro, bilíngue, certo? Bem, e de aí em mais eu comecei a publicar outros livros. En esos momentos en Olinda se presenta, digamos, un movimiento de escritores independientes que se elaboró a Carta de Olinda. Ahí estaba Alberto da Cunha Melo, Fátima Ferreira, Marcelo Mario Melo, Chico Espiñara, Eduardo Martins. Bom, muita gente, muitos poetas. Y ahí fue que yo me incorporé con ellos, ¿no? Fui uno de los fundadores del movimiento de escritores independientes. Y ahí comenzó para mí, personalmente, una cosa nueva, otro mundo, ¿no? Un mundo de presentar los libros en las ruas, salir de los gabinetes donde se presentaban los libros, que se presentaban en el gabinete portugués de lectura, se presentaba en la academia y en otros lugares fechados, y los libros y la poesía salió a rua. Para mí fue una experiencia notable, una muy boa experiência. Os sábados de manhã fazíamos recitais na porta do Livro Sech. Aí tinha um barril que a mãe de Tarciso fazia uma batida de caju, a famosa batida de caju. E aí, bem, depois saíamos pelas ruas, salíamos pelos bares, vendendo os livros de mão em mão. Ahí conocí poetas que después fueron muy importantes, como Cida Pedrosa, a la que conozco mucho mi amiga, Jorge López, Samuel Santos, en fin, me quiero lembrar de la menina esta, mas no me lembro ahora. Bem, os livros que eu fazia eram bilíngues, sabe? Até que eu escrevi um livro de contos
Curtus chamado A Guerra da Boa Vista e Outras Histórias. Uma ficção sobre o barrio da Boa Vista, porque eu morei muito tempo, primeiro na Rua Velha e depois na Rua da Soledade. Depois, finalmente, me fui a Olinda, porque minha companheira, Fátima Ferreira, era de Olinda, e aí fomos a viver a um departamento aí perto da Praça do Carmo, em Olinda. Así que, bom, eso es más o menos a história, não? Não sei se tem alguma pergunta para fazer. Sim, nesse caso, Hector, quando tu fala assim que a experiência de vender os trabalhos, né, as poesias e tal, no meio da rua, nos bares e tal, essa prática não era comum na Argentina justamente por causa da ditadura, assim, isso não acontecia, tu não fazia isso aí na Argentina? Não, não. Inclusive, acabada a ditadura, também não se faz isso. Muito difícil. Alguns poetas van a vender livros nas escolas, aqui na Argentina. Mas nós também fazíamos isso, íbamos a Fafir, íbamos a Católica. Mas en Argentina no tiene ese tipo de Prática, né? ¿no? Bem, aí donde eu me encontrei com algo extraordinário, porque en Argentina, a principios do século XVIII, XIX, estaban los payadores, que serían los cantadores de Brasil, ¿no? Que improvisaban. Allá se llaman payadores. Que después se fue perdiendo con el tiempo y hoy prácticamente no existen payadores en Argentina. Cuando yo llego aquí en Recife, me encuentro con los cantadores y me encuentro con Ezio Rafael, poeta, apologista, y ahí comienzo a incursionar en ese mundo, no mundo dos payadores, dos cantadores. ¿Y por qué? Porque a obra-prima da literatura argentina es un libro de Cordel, que tiene 1100 y pocas de estrofes, y que tiene una particularidad. O Martín Fierro se divide en dos partes. A primera parte, José Hernández, que es un poeta, escribió en Santana de Livramento, porque él estaba exiliado, era perseguido por el gobierno argentino y se exilió en Santana de Livramento. Y ahí escribió la primera parte de Martín Fierro. Después él volta para Argentina y escribe la segunda parte. Lo interesante es que un día, en la década de 80, voy a Praça do Cebo, ao Cebo de Pedro Américo, y nosotros nos reunimos ahí. Ahí también hacíamos recitales de poesía. Y encuentro un libro, Martín Fierro, totalmente traducido ao português e já na quarta edição. Veja bem, é impressionante, eu fiquei maravilhado, certo? Então, esse mundo dos cantadores me apaixonou, porque eu já vinha na escola, nós estudamos o Martín Fierro, que no es nada menos ni nada más que un romance épico de Cordel. Así que, bom, eu me sentí conocí a través de Ezio Rafael muchos cantadores, os melhores. Y en un momento determinado, yo fui a trabajar a Teresina, no Piauí. Y lá tinha a Casa do Cantador, que o mecenas dessa Casa do Cantador era João Claudino, un empresario muy importante. Y estaba regenteado por
Pedro Méndez Ribeiro, que digamos era a mão direita de João Claudino. E aí eu fiquei com eles. Participei da comissão diretiva da Casa do Cantador de lá, e eu estava a cargo da biblioteca de Cordel. Lá, no mês de agosto, se hace o maior festival de cantadores, com 100 duplas, es decir, 200 cantadores en un anfiteatro na frente do Palácio Municipal. E aí os cantadores, muitos ficavam na casa do cantador porque tinha aposentos, ¿no? Y en los hoteles, y era una semana a pura poesía, puro canto, era una cosa extraordinaria. Y ahí conocí los mayores cantadores, como Moacir Laurentino, Ivanildo Villanova. Tengo una anécdota con Ivanildo. Cuando yo volteé para Recife, hubo un recitado, era un festival de cantadores en el Teatro do Parque, y yo estando lá, él me llama para entregar uno de los premios. Entonces yo fui y me tocó entregarlo a Moacir Laurentino. Bueno, terminamos lá y él me dice, olha, amanhã es mi aniversario, yo quiero que você vaya a mi casa. Bien, a otro día yo estaba lá, yo pensando de que estaban todos los cantadores ahí, y no, solamente estaba familia. Es decir, me convidó como si fuese una persona más de la familia. Es exatamente. un premio mayor para mí. Y otra de las grandes anécdotas que yo tengo es cuando Alberto da Cunha Melo faz un libro, yo no me lembro cómo para Yo Patriota, no sé si se llamaba un tal Yo Patriota, una cosa así parecida. Y Alberto, cuando murió João Patriota, yo escribí un poema que salió publicado en los jornales. Entonces, Alberto me dice si yo daba permisión a él para poner ese poema en un libro de él. Y para mí, eso en ese momento, para mí es como si yo hubiese ganado el premio Nobel. Participar de un libro de Alberto da Cunha Melo, uno de los 4 o 5 poetas más importantes do Brasil. Así que, bueno, esas cosas que yo viví lá con los cantadores, con los poetas, con los artistas plásticos, ¿no? Era un momento que la dictadura se iba flexibilizando, ¿no? No tanto porque la dictadura acaba en el 85 y yo te estoy hablando del año 80, 81, 82, 83, ¿cierto? Mas dava para fazer alguma coisa ainda, Mas né? dava para fazer. Inclusive tinha um prefeito lá de sobrenome Krause, y que él dio Gustavo Krause. Él dio mucho apoyo yo me lembro, yo conocí a él y él estaba tomando cachaça no Beco da Fome. Eu me lembro dele. Ele tem essa fama de boêmio mesmo, assim, do cara que frequentava aquela região de Santa Amaro ali, tomando, né? No Moscouzinho, se eu não me engano, era um bar bem famoso, enfim. Así que, bom, fui a muchas cantorías de Yo Patriota, él en vida, de Loribau Batista, ¿no? Después, Uloro. Después, él ya fallecido, yo fui en janeiro se faz un festival lá en San José de Egipto. Yo participé de aquel festival, me recibió la familia de Yo Patriota. Fueron años muy bons, porque había una efervescencia así, muy grandes de la cultura, da literatura, ¿no? Y un movimiento de escritores independientes dio grandes poetas. Tal así que
uno de los últimos premios Jabuti fue Cida Pedrosa que ganó. ¿Sabes? Poetas como Chico Espiñara, un mismo Baudí, Eduardo Martins, que terminó siendo rector en la Universidad do Norte do país. Es decir, gente que nació de ese grupo de poetas independientes y después afloraron a la vida literaria de la mayor envergadura, de la mayor... Así que esa es más o menos mi historia. Sí. Después, en ese interín, en ese tiempo, fundé 2 jornais alternativos con Fátima Ferreira, que era mi compañera, Americanto y Ucántaro. O Americanto, pusimos un nombre de Americanto en homenaje a Juarez Correa, que tiene un libro llamado Americanto. También con Juarez Correa, nós dois hicimos un libro, América Indignada, que presentamos lá na Libro 7. Entonces nos fundamos Americanto y Ucántaro, fueron 2 jornais que también repartíamos de mão en mão, de mesa de bar en bar. Você tem, Hector, exemplares desses seus trabalhos Sim, iniciais? tenho. Hector, então, assim, o que eu noto é que a tua poesia, pelo menos nesse período, talvez não se perca ainda hoje, né? Mas naquele período, assim, a poesia tinha tudo a ver com liberdade, com democracia, é isso? Sim, pero também tinha os poetas líricos. Sim. ¿Sabes? Pero tudo en aquellos primeros años, entre 80 y 85, 86, até Collor de Mello tenía esa idea de libertad, el Partido de los Trabajadores estaba creciendo, estaba en construcción. Y sí, tenía esas cosas. Es verdad, ver que estaba llegando a democracia incentivaba a los poetas, a los músicos y a los artistas plásticos a canalizar tudo isso. Era muito importante. Eu conversei com o Wilson Freire e ele falou que, assim, ainda existia, no início de 80, existia esse medo ainda, né? A desconfiança, algumas pessoas estavam voltando do exílio, outras estavam sendo soltas, como o Marcelo Mário Mello, né? Então, assim, como era esse ambiente, assim, quando tu chegasse aqui no Brasil, assim, no Recife? Era um ambiente ainda de muito peso, né? Uma carga muito pesada, né? Sim, mas eu não senti isso. Nós nos reuníamos na livraria Reler, que era de Pedro Américo, aí na rua Manuel Borba. Y ahí que fui que conocí a Marcelo Mário Mello, yo conocí ahí. Tengo problemas al no estar tanto tiempo en Brasil, tengo problemas de lembrar de algunos nombres y apellidos, ¿no? Uhum. Y nunca sentí eso, temor. ¿Cierto? Aparte porque nós estábamos muy perto de Alberto da Cunha Mello, de Celina de Holanda. Tenía un poeta que él mismo se autotitulaba un poeta de la libertad, que vivía lá en Ipicepe, y no me lembro ahora, pero muy conocido, muy famoso, y me da pena que yo no me lembre porque fue muy mi amigo. Tendría que haber feito puesto los nombres en un caderno para no
E não senti isso. Eu não senti que havia um medo, todo o contrário, certo? Os poetas saíam à rua a declamar a democracia. Depois começa as diretas já, certo? Havia muitos políticos que saíam às ruas a falar, não? A hacer comicios. Entonces, de alguna manera, a gente estava acompanhada. Lógico, alguns talvez tinham medo, os mais velhos, não? A geração 45, tal. Né? Muita gente dessa geração, do 45, eles festejavam ainda o golpe de Estado do 31 de março, do 1º de abril de 64, 64. Pero bom, não senti que havia temor. Acontece que eu vinha da Argentina, onde aqui realmente havia medo, havia terror, era diferente. Te pegavam e você desaparecia, fusilavam, torturavam. ¿No? Muitos de meus companheiros e amigos foram mortos e torturados, mortos, desaparecidos. ¿Certo? Então, claro, quando você chega e vê isso, era o paraíso, a comparação de onde eu vinha. Talvez por isso não senti muito, ou talvez por isso não percebi muito. Entendo. Certo? Hector, e tuas referências, assim, poéticas, artísticas mesmo, assim, o que é que tu lia, o que é que tu escutava, mesmo aí na Argentina, e chegando aqui no Brasil também? Aqui na Argentina, naquela época, se escutava muito tango, algo de folclore, pero se escuchaba clandestinamente, ¿no? Atahualpa Yupanqui, Horacio Guaraní, que eran figuras emblemáticas de los procesos libertarios, de las lutas libertarias. Y había algunos conjuntos de rock nacional, como Almendra, que también la gente escuchaba mucho, sí, rock nacional, tango y folclore. Y cuando ella aquí en Brasil me encontré con los grandes, ¿no? Con Gilberto Gil, con Chico, con Chico, né? Con Chico, con María Bethânia, con bem, os grandes. Mas em termos de poesia, em termos de poetas, Hector, tu tinha referências? Eu comecei a ler primeiro os poetas pernambucanos, ¿cierto? Las primeras referencias. Después vino Jorge Amado, después vino Carlos Drummond. Tinha uma poetisa que eu gostava muito, Cora Coralina. Bem, esse tipo de literatura que eu consumia, lo que meu entorno consumia, certo? Hay que leer tal livro, certo? Aí a gente iba al libro 7, que tinha uns bancos de praça. Sim. ¿no? E uno se sentava aí, não precisava comprar o livro, e leía, depois deixava. Eu peguei o final da livro 7, rapaz. Eu peguei o final. Tinha gente que fazia trabalho de faculdade lá sem precisar levar o livro para casa, né? E os cordelistas também, né? Isso, Sim, os cantadores. Os cantadores, né? Também, né? Não é isso? Os cantadores, sim. Certo. Então, e a aproximação com o movimento dos escritores? Foi uma coisa natural? Foi natural porque eu conheci os poetas aí na Libro 7, e aí que eu conheci a Cida, a Fátima Ferreira, a Marcelo Mario Melo, a Pedro Américo, a toda esa gente que fue de alguna manera los embriones a Chico Espiñara y Eduardo Martins,
que ellos habían ido a un encuentro en la Bahía, donde ellos trajeron a proposta do movimento de escritores independentes. E que aqui em Pernambuco se fez dois grandes encontros. Uno en Olinda, creo que los dos fueron en Olinda, si no me lembro, creo que sí, que los dos fueron en Olinda. Na Casa da Criança, né? Casa das Crianças, sí. Vaccaro también fue un mecena, una persona que apoyó mucho esos movimientos, así como apoyaba a los cantadores también. Tuve una muy buena relación con Giuseppe Vaccaro. Assim que, não, foi natural, né? Foi muito natural. E assim, tu gostava dessa ideia, Hector, de organização, da formação de um grupo? Tu gostava dessa ideia? Y sí, né? sí, porque aquí en Argentina también nosotros siempre tratamos de agruparnos y a través de los grupos potenciar arte. En la época digamos, la efímera democracia de 2-3 años en Argentina, yo participé de un grupo llamado COAR, Amigos del Arte, y ahí tenían grupos de teatro, que había dos grupos de teatro, o Teatro de Antorcha y o Teatro de Abril. Tenía un grupo Soul, que era un grupo de artistas plásticos, Asterisco, que era un grupo de poetas. Creamos Siembra a través de esa revista, ahí se armó un grupo Siembra. Poxa, uma efervescência, não era uma efervescência mesmo, né? Sí, sí, hasta 1976, hasta marzo de 1976, que vino a peor ditadura da historia da Argentina, hasta ese momento. Mas, na minha cidade, que é uma cidade a 250 quilômetros da capital federal, en esa cidade desapareceu muita gente. Y cuando yo volteé, hice una investigación. Yo volteé en el 2004, hice una investigación y publiqué 2 libros sobre eso. Libros que utilizó a Secretaría de Derechos Humanos para hacer un juicio a los represores, ¿no? Y fueron condenados 7 represores, 2 a cadena perpetua y otro a 25 años. Fantástico, fantástico. Que luta. Entonces, siempre achei bom los grupos, porque es donde vos se fortalece, donde vos intercambia ideas, donde vos intercambia libros, donde vos va adquiriendo una temática, donde vos se va conformando no tanto. Yo, por ejemplo, yo comencé con la poesía y terminé con contos, terminé con novelas. Una de las últimas novelas que yo presenté allá en el espacio Pasárgada es justamente sobre aquel amigo mío que fue para Recife, que se exilió lá. Sí. ¿No? Es un libro, una novela que se llama Cuquín de la Torre, que es un seudónimo de él en la época, ¿cierto? ¿Cómo el nombre? Cuquín de la Torre. Ahí lo presentamos en Espacio Pasárgada. Marcelino Granja era o secretario de Cultura ou alguma coisa, sim, secretário de Cultura. Sim, então foi recentemente, foi há pouco tempo, né? E antes da pandemia. Ah, certo. Antes da pandemia, certo? Marília. Marcelino Granja. Bueno, con todo ese pessoal, cuando acabó el libro Seche, en el espacio Pasárgada, estaba a Libraría do Nordeste, que comandaba Tarcisio Pereira. Fue un gran nicho, digamos, de cultura o espacio Pasárgada, Casa de Manuel Bandeira. Fue muy importante. Sí. Yo presenté 1 o 2 libros, se presentaban libros ahí, todo eso. Creo que después se retomó, hizo un periodo que no había actividades literarias, porque
a parte onde se fazia as coisas, levantaram tipo escritórios, certo? Mas depois se abriu novamente e eu, aqui na Argentina, quando eu cheguei, fundei um diário em papel chamado A Voz dos Barrios. Eu tenho visto no seu Instagram, né? Você tem Sim, sempre, não é isso? isso. E eu publicava todos os poetas pernambucanos. Então, em uma oportunidade que eu viajo para lá, no Espaço Passárgada, fizemos uma exposição de todos os jornais com todos os poetas pernambucanos traduzidos. Tu traduz? Sim, sim, É? sim. Massa. E, bem, sempre el contacto, ¿no? Eu nunca perdi o contacto com Pernambuco, nunca perdi o contato com os poetas. A última vez di una palestra lá en Olinda sobre o Martín Fierro, Sim. aí no museo ahí en frente de la Plaza do Carmo, que no es un museo, es un instituto, una entidad no me lembro agora. Sei que o presidente era Cabral e eu fui lá por Cabeça Sobreira. Eu conocí Cabeça Sobreira lá no movimiento de escritores independientes y después cultivamos amizades. Entonces, cuando yo llegué en Olinda el año pasado, él me llamó para dar esa palestra sobre o Martín Fierro. Así que, sí. Sim, pode dizer. No, por eso yo digo que siempre cultivé esos lazos de... Me parece, Hector, me corrija se eu estiver errado, é que esse senso de grupo, senso de união do movimento, principalmente, favorecia uma luta que vocês tinham, que era contra as preferências editoriais, não é isso? Sim. Os nichos, aquelas coisas bem fechadas que vocês não conseguiam, a maioria dos poetas não conseguia chegar, publicar, ter patrocínio, não é isso? Me parece que esse senso de união ajuda nesses momentos, né? Você vende poesia do companheiro, da companheira e vice-versa, né? Não é isso? É isso. As ediciones piratas fueron los primeros que abrieron ese camino, ¿no? Porque publicaban a muchos poetas, ¿no? Grandes poetas y poetas São os piratas. novos, ¿no? Novos. Después, nós, como movimiento también, bueno, publicamos un libro de sus escritores independientes, lá en la Universidad de Federal fue publicado lá. Y nós producíamos nuestros propios jornais, porque había muchos jornais alternativos. Clara Angélica tenía un jornal, tenía Amaral, tenía otro jornal que se llamaba Mandacarú. Después Jorge López, Balaio do Gato. En fin, una serie de jornales alternativos que circulaban y cada uno publicaba a poesía do otro, y ahí se iba conociendo dónde que estaban cada uno, cómo era la performance, ¿no? Lo importante de los grupos que iban permanentemente buscando una estética, ¿sí? Entonces, es muy importante, porque eso fortalece. Cuando vos se queda isolado, no ve além no ves além das mãos tuas, no ven além más nada, ¿cierto? Porque perde el contacto. Si você se isola, no es difícil. Por más que você pueda leer mucho, pero perde el contacto con as ruas, perde o contato com as realidades, perde o contato com os companheiros, perde o contato com os poetas. E isso é muito enriquecedor, ¿no? Não seja que você
tenía grandes aptitudes literarias, porque a lectura es la que fortalece a capacidad literaria, pero también fortalece a o trato social, o trato con o povo. Con Jailson Marroquín nos íbamos a Casa Amarela a dar recitales lá. Allá tiene una radio que era, no me lembro el nombre de la radio, pero una radio clandestina que estaba en el Alto do Mandú. Y nosotros íbamos lá. Y una vez de lá cima veía que vinha o pessoal a confiscar os aparelhos. Como estaba, no víamos de lá embaixo, entonces ahí la gente salió de ahí, dejamos un equipo en una casa, otro, y ¿no? Después cuando se fueron, volta a radio. Y eran radios populares, ¿no? Certo. Ese contacto con un teatro maravilloso de aquella época, teatro para crianza. Lembro de Manuel Consentino. Sim. Certo? Muita gente que fazia teatro. No, era una cosa muy interesante y para mí más, porque yo venía de la oscuridad. Sim. Certo? Y Sim. aquí encontré una luminosidad, certo? Embora, pues, puede ser que haya gente que ainda no llegaba a esa luz, ¿no? Mas, para mí fue muy importante. Muito Imagino. Veja só, Hector, eu tenho com essa coisa de... Porque é o seguinte, a pergunta é o seguinte, se você se importava, se incomodava ou vocês, na realidade de vocês se incomodavam com o título de marginal, de escritores marginais, de poetas marginais, às vezes até poetas malditos, enfim. Isso te incomodava? Não, isso não incomodava. Nós adorávamos poetas malditos. Nós chamamos a Edison Luna de poeta maldito. Uhum. Tinha um grande poeta em Alagoas, em Maceió. Como é? Tengo un problema con los nombres, ¿no? Que era un poeta que sabía 3, 4, 5 idiomas y discutía con los académicos, ¿no? De tete a tete, digamos, ¿no? Y hacían grandes tenidas, ¿no? Grandes discusiones con los académicos. Y tenía otro poeta, la llamaba Norton Sarmento, que era amigo de este poeta que yo te estoy diciendo ahora, ¿no? Que era un poeta realmente maudito. Adoramos a Gerasón Mimeógrafo. Muchas veces hemos conversado, hemos platicado con Leila Mícoles de San Paulo, que vino aquí a Recife, y una vez fue allá en Teresina, en Upiauí, él ficó lá en casa, de apartamento. Y no éramos poetas marginales, con mucho orgullo, ¿no? Porque cuando nos llamábamos de independiente y nos decían, pero independientes somos todos, nos decían, ¿cierto? ¿Independientes de qué? Y no contestábamos, no somos independientes de eso ahí que está establecido, lo cual no queríamos quebrar eso. Mas también no éramos, no teníamos una briga. Por ejemplo, yo a Ângelo Monteiro, yo conocí en la Academia Pernambucana de Letras, ¿cierto? ¿Cómo es que se llama? Que era el director del Archivo Público, ya fallecido en los años 80. Bueno, ahora no me lembro. Pero bueno, toda esa gente que era académica, nos conversábamos con esa gente, ¿cierto?
había un restaurante que estaba ahí en la Conde de Boavista que se llamaba La Barca, y ahí nos reuníamos ahí con esos académicos y charlábamos y intercambiamos ideas. É o Marcos Ascioli? Marco Ascioli también fue muy tu amigo noso. Era un poco distante porque ya era otro perfil de escritor, de poeta, era una cosa. Él estaba un poco distante, pero compartía muchas cosas conosco. Yo particularmente he ido a la casa de Marcos Ascioli muchas veces, a tomar unas callacinhas lá. Y siempre falábamos, ¿no? Claro que había una distancia. Eu me lembro que Marcos Ascioli se quejaba de que nós no líamos os poetas pernambucanos. Y yo decía para él, sí, nós lemos. ¿Cierto? Había así como un... esas personas no nos entendían, o nos entendían pero no nos comprendían, ¿cierto? No fue así con Celina de Holanda, no fue así con Aumir de Castro Barro, no fue así con Domingo Alexandre, con Alberto da Cunha Melo, ¿no? Que participaron con Nosco y siempre Geraldino Brasil, que iban muchas veces con Juarez Correa, íbamos a casa de Geraldino Brasil, lá na Ilha do Leite, y a mujer de él era una artista plástica, que escribió como si una especie de prólogo en un libro meu, ese la Guerra da Boa Vista, ¿no? Creusa se llamaba ella. Creusa. Y nós íbamos para todo. Bueno, como yo tenía un trabajo en una época que me permitía viajar, entonces en las ciudades donde iba y que conocía poetas y también hacía mucha amistad y comencé a conocer a literatura do interior, Paumares, a través de Juarez, o sea, algunas ciudades da Paraíba. Tenía un poeta lá que había fallecido muy joven y a mãe dele hacía un jornal alternativo llamado A Toca de Meu Poeta y escribía en ese jornal todas las poesías de este poeta. Que linda, que história bonita. Así que, bom, no, marginal, maldito. Não, né? E nós éramos mesmo. Né? É justamente isso que eu ia te perguntar, Hector, se essa noção de, não só de poetas marginais e fora da curva, né? Mas vocês tinham noção da poesia de vocês, o espaço que a poesia de vocês ocupava naquele momento, assim, no Estado? Vocês tinham noção da importância mesmo, dessa coisa de sair do... Sim, nós éramos publicados en el Diario de Pernambuco. Había dos o tres columnas literarias en la época y nos publicaban. A mí particularmente me publicaron mucho. No me lembro ahora, pero se publicaba una reseña de un libro meu, Por Camino de Pássaro, una reseña mío en el Diario de Pernambuco. Después Alberto da Cunha Melo tenía una página literaria no Jornal do Comércio, tuvo mucho tiempo, ahí nos publicaban, ¿cierto? No Jornal do Comércio, no Diario de Pernambuco, na Folha, que la Folha había nacido no hacía mucho tiempo. Sí. Sí, sí. Es decir, teníamos una noção clara. No sé si nós éramos importantes, pero nos tienen en cuenta por el barulho que nos... Sim, sim. Era isso que eu queria saber, Sim. certo?
Entendi. No sé si nos consideraban como poetas, pero sí que interrumpíamos, que hacíamos recital, que íbamos a la rúa, que éramos contestatarios. Certo, certo. Hector, estou quase terminando. Como tu compreende, assim, como tu compreendeu, como tu compreende a dispersão do grupo? Eu sei que o grupo não era uma coisa fixa, como se fosse um sindicato, um partido, eu sei. Mas, assim, houve uma dispersão, né? Assim, como tu entendesse essa dispersão? Bueno, esa, desde mi punto de vista, fue un problema económico. Cuando llega Color de Melo, no, estamos sin trabalho. Eu emigré para Teresina, no Piauí. Cida Pedrosa estaba en los sindicatos de rurales. Después asesinaron a un compañero de ella. Ahí yo perdí contacto con Cida. Chico Espiñara y Eduardo Martins fueron para Unorte, Roraima, no me lembro si era Roraima, ¿cierto? Tenía otro poeta que era en la frontera entre Bahía y Pernambuco, como era Cidade, sobre el río São Francisco? sobre el río San Francisco. Piranhas? Piranhas? No. Una de las últimas ciudades, 700 kilómetros de Recife. Petrolina. ¿Cierto? Y así se fueron dispersando. Yo perdí todo contacto porque yo fui a 1.200 kilómetros de Recife. Otros fueron mucho más kilómetros. Otros por problemas políticos, en un caso de SIDA y todo eso. Y ahí se fue perdiendo. ¿Cierto? Es decir, digamos, un grupo núcleo de los independentes se fueron perdiendo. Mas ahí ficaron otros poetas que fueron tomando a posta, digamos, ¿no? ¿Cierto? Y prosiguieron, ¿cierto? Tal vez no tan identificado con un núcleo, un grupo primario, digamos, mas siguieron haciendo jornais, siguieron haciendo libros, recitar en las ruas, y eso hasta ahora, você ve ahora que los sarau son recitados en la rúa, sarau da Boa Vista, en Pasárgada, hay otros sarau en otros lugares. Esa dispersión, desde mi punto de vista, porque me aconteció a mí, es que nos dispersamos. Uno fue para cada lado y perdió contacto. Certo. Lá en la época no teníamos o teléfono, no teníamos o email, era carta, mandar una carta, ¿sabes? Y ahí y eso es lo que creo que eso fue el factor económico a ese grupo primario, estoy hablando, ¿no? Nos dispersó. Y después es una época muy dura en que aquellos que tenían trabajo se dedicaban prácticamente a trabajar sin tiempo para nada, porque los que tenían familia era ruines para mantener a familia, ¿cierto? No fue una época boa essa. Hector, mas a eleição acho que da Associação de Escritores de Pernambuco, não é isso? Sim. Houve um pleito, não foi? Que acho que houve uma chapa que Espinhara também estava, né, compondo a oposição. Tu acha que essa questão também causou algum tipo de ruído dentro do grupo? Motivou? Isso foi algum motivo? Isso foi motivo? Eu acho que isso houve uma briga, pero mais de poetas, de poetas y escritores más bellos, ¿no? Porque una de las chapas iba Marco Ascioli, acompañado con a mayoría de un movimiento de escritores independientes,
certo? E da outra chapa ia Paulo Cavalcanti, com todos poetas y literatos de la literatura de más de la generación 45, media 5, más de eso, ¿no? ¿Cierto? Entonces hubo ahí y después Paulo Cavalcanti ejercía un liderazgo muy fuerte, era un líder muy fuerte porque tenía toda una historia política atrás, ¿no? Era una persona que luchó con Miguel Arraez, ¿cierto? Entonces, medio que se abrieron las aguas. Para los poetas más jóvenes y que no conocían mucho la historia de Paulo Cavalcanti, eso no fue no fue determinante. Não. ¿Cierto? Certo. Y acontece de que se hacen dos chapas, ¿no? Porque de alguna manera nos veíamos un poco marginados, ¿cierto? Que no nos daban participación, porque una lideranza como Paulo Cavalcanti era, él tenía que decir, no, vengan, vamos a sentar aquí en la mesa, vamos a tomar una callacilla y vamos a hacer una chapa de unidad, vamos a misturar. Él no fez eso, y ahí Marcos Ascioli aprovechó esa rayadura, y como era muy allegado a Marcos, a Freire, como era de Casagrande de Sala, Gilberto. a Gilberto Freire, ¿cierto? Que acompañó esa chapa, ahí se dividió, ¿cierto? Mas un grupo de escritores independientes siguió después de eso siguió su ruta. Hubo algunas personas que fueron para la chapa de Paulo Cavalcanti, mas eso no interfirió en la amistad que no existíamos. Por ejemplo, yo me lembro que Diony Barreto creo que fue con la chapa de Paulo Cavalcanti, pero a gente nunca, a pesar de todo eso, jamais perdimos amizades, o contacto, el convivio, no. Para nós, eu acho que nós estávamos por acima de esa generación media 5, de esa media 45, ¿sabes? Que eran dos generaciones que sufrió mucho la dictadura, ¿no? Y nós estábamos en otra cosa. Aparte, a mayoría creo que un más bello era yo, después eran todos, la meninada eran de 20 años, 18. Cida Pedrosa en los años 80 tenía 15 años. Así que no fue determinante. No fue determinante para nada, porque certo. Un grupo noso, algunos que fueron para la otra chapa, no perdimos, jamás perdimos la amistad ni el convivio. Nunca hubo una pelea. Eu acho que a pelea mais grande estuvo lá acima. Tá. Com esse pessoal mais antigo, com esse pessoal mais... Certo. Sim. Entendo. Sim. Ô Hector, o que se guarda desse tempo? O que é que tu guarda desse tempo? Para mim foi o melhor tempo. Foi a melhor época que eu vivi. Donde eu colhi os mais grandes amigos. Fue una época de luta, de poesía, de arte, de teatro. Para mí fue la mejor época. La mejor época. Inclusive en las épocas que hubo problemas, como yo ya te falé, económico y todo eso, pero mismo así, cada uno de que fue y que emigró a otros estados y todo eso, refez hizo nuevas amistades literarias, siguió actuando en la literatura, en el arte, así que de cualquier manera. Y ya nos hemos reencontrado varias veces. ¿Ya? Hay una foto sí. Que yo tengo en un grupo que yo tengo que se llama Brasil Cultura, que ahí estamos del lado así de la Libro 7 con la mayoría de los antiguos fundadores da Libro dos Independentes. Está Tarciso Pereira también ahí, César Sobreira, está Chicón, está
como é o menino Martins. que faz o Sarau da Boa Vista, Aldo Lins, nessa foto está Valmir Jordão, está Eduardo Martins, não me lembro, mas aí há uma foto que eu tenho como portada desse grupo que se chama Brasil Cultura e que eu periodicamente publico coisas. Tá. Hector, para encerrar, eu te perguntei quem era Hector na década de 80, né? E quem é Hector hoje? Hector Pellisi hoje? Bem, quando eu voltei para a Argentina, que eu fiz esse trabalho de investigação na ditadura, depois eu fiz esse livro reivindicando a militância desse amigo meu que se exilió en Recife, y publiqué algunas otras cosas ahí. Me dediqué más a parte jornalística, ¿cierto? Con un jornal a voz dos barrios, y después fundé otro jornal que Imagen Deportiva, ¿cierto? Pero no trataba el deporte, no trataba en ese, porque todos estos diarios, Imagen Deportiva caducó en la pandemia. La Voz de los Barrios dejó de ser en papel en la pandemia y hoy sigue en online, ¿no? Y me dediqué más a la parte periodística. Y ese, por ejemplo, ese diario deportivo, no era que tal time había ganado 2-1 a fulano y que los jugadores eran fulano y no sé qué. No, era toda literatura deportiva, toda literatura del deporte, ¿sabes? Con anécdotas deportivas, reportaje a jugadores de antigüedades, aquellos jugadores esquecidos por un tiempo, por las sociedades. Legal. Muchos contos sobre cosas deportivas. Yo mismo escribía una vez por mes un conto deportivo ahí en ese jornal. Así que, y bueno, hoy soy una persona que tiene una cierta experiencia, mucha vivencia, una persona que lleva en la mochila los mejores recuerdos, las mejores lembranzas de Brasil, a la que yo voy todo un año porque lá tengo 4 filhos, ¿cierto? Y con una cierta experiencia y con las mismas con la misma voluntad de cuando yo llegué lá en los años 80. Si hoy me dicen, vamos a hacer un grupo de escritores independientes, vamos. Pegamos con un banquinho y nos subimos encima do banco e fazemos recitado. Em cima do hidrante, né? Do hidrante que tem lá perto das lojas americanas. Sí. Né? Ahí hasta la famosa, estaba Marcelo Mayo Melo declamando ahí, y de allá encima de las americanas tiraron un balde con agua. Chegou a acertar? Chegou a acertar nele? De cheio. Foi? De cheio. Então eu estava do lado dele. De cheio acertou. Ainda bem que era água, né? Ainda bem. Hector, e esse material esportivo tem junto? Onde é que tem isso? Tem algum site, na internet? Não, pero não é difícil. Ou era em papel? É que porque era papel, nunca foi online. Hay algunas cosas, pero nunca fue online. Ese fue el problema. Cuando llegó a pandemia, dejó de salir el jornal. Porque en la realidad, yo fui el fundador del jornal y no podía lidar con las dos publicaciones. Entonces, tiene un poeta llamado Luciano Toledo, y Luciano fue el que llevó adelante la última etapa do diario deportivo, y entonces
no se dio el online, ¿cierto? Entonces aí, lo único que se tem son os diários em papel. Certo. Por exemplo, eu tenho todos os jornais hasta antes da pandemia. Antes da pandemia, eu tenho todo encadernado. Certo, Todo certo. encadernado. Legal. Bom, seria bom produzir isso mesmo, né? Colocar no mercado, né, Hector? Porque eu tô falando isso, eu lembrei de um livro de Nelson Rodrigues, que agora eu não vou lembrar o nome não, mas tem lá dentro. Que aí ele faz, é uma coletânea de matérias dele que saía no Jornal do Brasil, e acho que na Folha de São Paulo, entre 58 e 70, que foram os anos de Copa que o Brasil ganhou, né? E perdeu também, né? Tem 66 também. Mas aí é uma coletânea fantástica, assim, como eu não conhecia Nelson Rodrigues, mas li esses artigos dele, que são pequenos e tal, mas ele sempre dando um olhar bem diferente, não era só narrar um jogo, né? Não era só, era né, muito, exatamente. descrever, ele sempre fazia um paralelo com a vida particular de um jogador como Didi, como Pelé, enfim. Aqui uma experiência na boa. Argentina há muito tipo dessa literatura. Eu, casualmente, tenho um livro aqui, de casualidade, qual que é o livro? Se chama Heróis em Tempos Infames, de um escritor e radialista amigo meu. Y son todas historias de 1930 a 1940. Futebol argentino. Sí, en Argentina, de una dictadura lá, que se llamó A Década Infame, A Década da Infamia. Y él narra, son, no sé, 500, 600 páginas. Hay mucha literatura deportiva. Y grandes personajes como Soriano y Fontana Rosa, ¿no? Que son los íconos de esa literatura deportiva. Son narraciones, así tipo Rodrigues, né? Eu não vejo esse tipo de literatura aqui no Brasil. Posso estar desinformado, mas assim, eu não vejo. Assim. Aqui sim. Eu vou sair um minutinho daqui que eu vou pegar um livro aí. Tá. Este fue el primer libro. Sí, de Pássaro, sí. Que con la traducción de Domingo Alexandre. Después hice este libro que es una antología, una sinfonía en sol mayor se llama, es una antología de todas las publicaciones que yo pegué 2 o 3 poemas de cada libro y textos y lo publiqué aquí. Y este es un libro que fue publicado en Argentina, que se llama Con as janelas abertas. Y yo quiero te leer aquí que es cómo los independientes vían no inicio de los años 80, cómo vían el panorama político do país. ¿No? Dice, con as janelas abertas, vamos subvertir as cores, o tempo, as formas, vamos subvertir as praças, as ruas, a igreja, os quartéis, vamos darle ao homem e à mulher o espaço e subvertir os trenes, as estátuas, as escolas. Vamos subvertir a cidade inteira para que possamos amanhecer com as janelas abertas e ver o sol sin pedir disculpas o sin disculparse. Así es que nós víamos en aquella época o panorama. Certo. Isso que eu acho que
de esperança, inclusive, né? Sí. Y el primer poema que yo escribí en Brasil fue porque yo vi un pedinte ahí en la rúa, ahí en la avenida Boavista y a Rua do Hospicio. Y dice así. Eso fue las primeras semanas que yo estuve en Recife. Primero estuve algunos meses lá no Cabo, ¿no? Entonces un día saí a caminar pelas calles, Sim. que aquí se llaman ruas, y vi un mendigo velho que lavaba os cabelos num charco de agua suya. A noite calorosa, suspensa nos meus ombros, esmauou os meus ossos. Y ese charco sobre el cimento me lembró un compañero que luchó contra eso y ahora está muerto. Saí a caminar pelas calles, que aquí se llaman ruas, y volteé conmovido, con el corazón oprimido y los bolsos sin luz. Esa es la traducción de Domingo Alexandre. Muito así bom, muito bom. Muito bom, Hector. Esas cosas. Hector. Sim. Vou parar aqui, tá bom? Perfeito. Perfeito. Cualquier cosa, a disposición. Rapidinho.